La pieza El Trío, que se titula Un poco de nadie, vino inspirada a través de un disco, la portada de un disco de música de jazz, y trata un poco como el anonimato, como tres personas que no se conocen absolutamente de nada, que son anónimas, aparecen en un sitio en común, a una de ellas le ocurre algo y ese algo nos une a las tres de repente. Y a partir de ahí, ¿qué le pasan a estos tres personajes con algo que en concreto ha pasado y cómo resolvemos eso? Un poco de nadie es el segundo trabajo que hacemos juntos. Contamos con otro intérprete porque queríamos también meternos un poco en la lucha de no estar solo nosotros dos, sino también contar con otra persona y luchar con eso. Y habla un poco del concepto de ser un don nadie, ¿no? ¿Qué pasa cuando juntas a tres personas que no son nadie ni nada y los dejas en un mismo espacio durante un rato simplemente y luego se van? Simplemente eso, es un concepto muy sencillo, quitarle toda la importancia que siempre intentamos ponerle a las cosas y a la personalidad. Eran casi las 2 y que es una pieza un poco más larga, aunque nació siendo algo breve, pero luego fue como creciendo. Miguel en ese momento estaba leyendo un libro que es La Escuela de la Carne de Yukio Mishima, y a través de un fragmento de ese libro empezamos como a inspirarnos. Era un fragmento muy concreto en el que contaba cómo él estaba esperando a que ella llegara a una casa y que resolvieran un conflicto. Entonces, a través de ese párrafo empezamos como a construir una idea o como una historia que nos sirviera a los dos de base para construir un lenguaje físico. Coincide con una serie de intereses que teníamos en común, un libro que estábamos leyendo, y nos llamó la atención la situación de dos personas dentro de la historia de este libro, y es la raíz, digamos, del guión de la pieza. Bueno, pues este fin de semana presentamos este programa doble. Presentamos Un poco de nadie, es un trío de corta duración, eran casi las 2, es un dúo de una duración un poco más larga, y nos movemos en un discurso muy físico, nos encanta movernos, entonces no hay trampa ni cartón, hay movimiento, buena música y sencillamente eso.